any raisins in it. And that was our bias and our prejudice based on what we saw, that everything should centralize around us. And I'm saying now we should open our eyes and our brain to see the magnitude of what lays in front of us. Space travel will become a reality. Our children growing up will have an excitement and a universe to travel into, but the values of the human race has to change with that. While Joe Newman is still fighting for recognition and just compensation, many entrepreneurs are racing to be the first into the marketplace with magnetic motors that are built with high-tech space-age materials and employ microprocessors to regulate pulsations and RPM. David Porter of Galtech Semiconductors demonstrates his recently patented permanent magnet motor called the Carousel electric generator. This is the latest version of the Carousel motor generator. It's a rotary version. Rotary inside. There's 18 separate sections, what we call a coil section in here. 18 make up the outer diameter. There's 6 coils here that we're using to drive the motor. At the top here we have an encoder which sends a pulse down to the electronics and basically lets the electronics know where the rotor, the rotating part here, is in relationship to the coils and tells the coils when to turn on and off. That's done by a specific index point that the encoder has that sets the relationship between the two. And the electronics down here in the box is basically a set of TTL logic counters. It counts the number of pulses from the encoder, and it turns the power on and off to different coils depending on where the rotor is at the time. We have also hooked up to this system a connection to the computer over here. What it gives us the opportunity to do is change the duty cycle on the system. We can change it from a pulse rate of 1 pulse per cycle up to 40 pulses per cycle, which would be 100% duty cycle. That is incorporated in, and what we do is change the pulse rate on the computer. It downloads the data to the electronics. When the index pulse comes around, which comes around once per revolution, it updates the data in the counters, and that's what changes the pulse rate on the system. Okay, we don't have an automatic start on the system right now. That's something that the Intel chip will do. We'll start it up at a pulse rate of approximately 13 pulses, which gives us a 16% duty cycle. It takes a while to spool up because, like I say, it works also as its own flywheel, so we build up the power gradually. The thing about this system is that everything floats on the magnetic field in there. You have very little internal friction. Once the system gets up to speed, it stabilizes at a certain RPM. Right now we're running at about a 30% duty cycle per channel. The speed is still coming up a little bit. Calculate the speed off of the scope here, and we're running about 1,850 RPM. This white and the green shows the 2 channels on the motor. The little spikes there are the amount of time that each channel is on, and the flat part at the bottom is the amount that it's off. So you can see how much is pulsing and how much time it's off and how much time it's on. One of the analogies we like to use is it's like if you pick someone up and take them across the street, you use a lot of energy. If you put them in a tire, once you get it started, all you got to do is tap it a little bit, and so you use a lot less energy to move the same load. And that's what we do. We build it up to a high speed, and then we just tap it with a little juice as it goes around, and we use the inertia built into the system to take it the rest of the way there. So we're using a high-speed pulse on the system. What we're doing is
removing the energy from the magnet. The magnet has a specific life. They lose approximately 1% a year. So we're not actually trying to create energy from nothing. The system will not run forever. It's not perpetual motion. We use the amount of energy that is in the magnets. Once that energy is used up, the magnets can be taken out, they can be recharged. All we're doing is maximizing the efficiency of the electromagnetic flux density that's there to the production of electrical output. A pesar de todo lo que hacen, los imanes son los héroes desconocidos de nuestra época. El magnetismo ciertamente no es tan impresionante como la energía atómica, ni tan vistoso como la electricidad. Para muchos de nosotros se trata de una fuerza inofensiva que nos ayuda a pegar notas en la puerta del frigorífico. Pero es mucho más que eso. Si se les da una oportunidad, los imanes pueden resultar inolvidables. En la montaña mágica de Six Flags, en California, los ingenieros utilizaron imanes para crear algo innovador en el mundo de las montañas rusas. Basándonos en tecnología convencional, para construir un elevador hubiéramos necesitado una cadena de una altura aproximada de 150 metros. Pero en su lugar se buscó una solución más innovadora. Así que utilizamos imanes y electroimanes para generar una aceleración del coche que rompiese todos los récords conocidos hasta la fecha en montañas rusas. Para completarlo todo, la atracción dispone de LMS, que significa motor sincronizado lineal. Si bien estamos hablando de una tecnología muy compleja, el concepto subyacente es muy simple. Todos recordamos cuando éramos niños y jugábamos con los imanes. Si cogíamos el polo norte de un imán y lo intentábamos juntar con el polo norte de otro imán, estos se repelían. Pero si poníamos el norte y el sur juntos, se atraían. Este principio es fundamental para el funcionamiento de esta tecnología. El motor sincronizado lineal sirve para mover objetos sin tener que utilizar cadenas en la montaña rusa. En lugar de cadenas se colocan imanes en los coches y electroimanes en la vía, los cuales producen fuerza de atracción-repulsión para mover los coches. Cuando el coche llega al lugar al que está siendo atraído, el electroimán cambia de polaridad, la corriente cambia y la fuerza de atracción se convierte en fuerza de repulsión. Este proceso se repite en sincronía con el movimiento de los coches para producir finalmente un movimiento continuo. Al final de todo este proceso, los coches alcanzan una velocidad de 160 km por hora. Hasta la fecha es todo un récord para las montañas rusas, tanto en altura como en velocidad. Nunca lo habríamos logrado sin imanes y electroimanes. Por supuesto, se pueden ver imanes en acción en muchas otras aplicaciones. Los podemos encontrar en cualquier parte. En realidad, ni siquiera nos damos cuenta de lo comunes que son. Los imanes son una parte integral de muchos de los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Esta fuerza invisible que atrae y repele es, en cierto modo, la energía cósmica que utilizamos de miles de maneras diferentes para hacer funcionar el mundo que conocemos. De hecho, el mundo en sí es un gigantesco imán, y todo, incluidos nosotros, tiene algo de magnetismo. Por eso, los imanes juegan un papel irreemplazable en cualquier tipo de tecnología. Utilizamos electroimanes, imanes y materiales magnetizados en los aparatos que almacenan información. Se encuentran en casi todos los aparatos de uso cotidiano. Ordenadores, tarjetas de crédito, teléfonos. También son un elemento clave en las medidas de seguridad de los aeropuertos. Los campos magnéticos, que se ven afectados por la presencia de hierro, acero o cualquier metal conductor, son la característica principal de los sistemas de detección de metales. Otros objetos, como por ejemplo la guitarra eléctrica, también utilizan electroimanes. El mecanismo de la guitarra eléctrica está basado en un electroimán que captura las ondas producidas por las cuerdas metálicas. Un imán es simplemente un objeto que atrae el hierro. También atrae elementos similares al hierro, como el cobalto o el acero, pero no atrae otros materiales como la madera, el plástico o el cobre. Se trata de una fuerza de atracción muy selectiva. Hay imanes permanentes que, una vez magnetizados, mantienen su fuerza de atracción para siempre.
Y también hay imanes temporales que pierden su magnetismo fácilmente. Un ejemplo lo encontramos en la etiqueta antirrobo que contienen los CDs. Dicha etiqueta puede activar el sistema de seguridad de la puerta, pero al pagar el CD, el vendedor desactiva el imán con un electroimán que neutraliza el débil campo magnético. A diferencia de los imanes temporales, un electroimán es un imán de electricidad para funcionar. El electroimán de un desguace, por ejemplo, es utilizado para manipular grandes trozos de metal. Simplemente se enciende y se apaga. El electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo. Junto con la gravedad y la energía atómica, mantienen la materia cohesionada. El magnetismo se da gracias a propiedades específicas que existen en relación a los átomos. Los elementos con una configuración atómica como esta no son magnéticos. Sin embargo, los átomos que no tienen una cancelación, porque tienen más electrones en una dirección que en otra, producen el magnetismo. En este nivel de átomos, un material magnético está compuesto de pequeños imanes atómicos con polos norte y sur. El magnetismo, como fuerza invisible, ha intrigado a la humanidad durante miles de años. En Occidente, el filósofo griego Platón fue uno de los primeros en describir las propiedades de los imanes. Los griegos los encontraban en una región llamada Magnesia, de la que deriva el término latino magneto. Podemos encontrar piedra imán en cualquier lugar del planeta. La Tierra es el único planeta que produce imanes naturales. El nombre científico de la piedra imán es magnetita. El primer uso práctico de la magnetita fue la brújula, un aparato que siempre señala al norte. La aguja de la brújula se producía magnetizando una pieza de acero. Esto se conseguía frotándola en una dirección con una piedra imán. Esta es una réplica de un instrumento chino de 2000 años de antigüedad. Servía para determinar el norte. El imán, con forma de cuchara, giraba en un disco pulido. En Europa, donde la brújula empezó a utilizarse 1000 años después, su uso como herramienta de navegación supuso una revolución, especialmente en condiciones de mal tiempo cuando no se pueden ver ni el sol ni las estrellas. Los imanes y el magnetismo empezaron a ser estudiados con detalle en el siglo XVII, cuando William Gilbert publicó The Magnet, obra en la que afirmaba que la Tierra es un imán gigante. Por esta razón, las agujas de las brújulas, acero magnetizado, giran indicando el norte. Durante los siguientes 200 años hubo muchas especulaciones hasta que en 1819 en Dinamarca se dio el siguiente gran paso. Hans Christian Ørsted fue el primero en demostrar que una corriente a través de un alambre puede producir un campo magnético. Simplemente acercó una brújula a un alambre, hizo pasar la electricidad y la aguja giró. Cuando la electricidad dejó de circular, la aguja volvió a su posición inicial. Esta fue la primera ocasión en que se demostró que se puede crear magnetismo con electricidad. El efecto contrario fue descubierto por el científico británico Michael Faraday, quien demostró que un campo magnético cambiante puede inducir una corriente eléctrica. Entonces el mundo descubrió dos de los grandes secretos del universo, que el magnetismo en movimiento producía electricidad y que la electricidad producía magnetismo. Fue James Maxwell, el matemático y físico escocés, quien relacionó las observaciones de Ørsted, Faraday y otros para generar las ecuaciones que llevan su nombre y que representan la base de todo nuestro conocimiento sobre electromagnetismo y, en consecuencia, la base de gran parte de la tecnología moderna. Pero antes de que la ciencia y la tecnología abrazaran definitivamente el poder de los imanes y los electroimanes, magos e incluso generales del ejército ya sabían que podían manipular el poder invisible del magnetismo. En 1856, Napoleón III necesitaba sofocar una revuelta en Argelia instigada por un brujo local. Así que envió al mago francés Jean-Robert Houdin para demostrar que la magia francesa era más fuerte. Houdin mostró una caja vacía que cualquier persona podía levantar. Tenía el fondo de metal y accionando un electroimán oculto en el suelo, la caja se convertía en inamovible. Con este truco pudo convencer al brujo que con su mágico poder podía quitar la fuerza de cualquier guerrero.